Hola, bienvenidos a Círculo Alfa. Hola Lalo, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos un servidor, Ricardo Padilla y Lalo Contreras. De vuelta de las vacaciones. Así es, junto con la Fórmula 1. Ya, vamos en tiempo. Bien. Y vamos a platicar hoy de qué, Lalo. Vamos a hablar el día de hoy de qué pasa cuando suben las tasas. Digo, ya hemos hablado en diferentes ocasiones que es una mecánica tradicional de los bancos centrales para tratar de controlar las medidas inflacionarias, ¿no? O sea, bueno, todo el tema de inflación que ahorita está en todo su apogeo y ya todo el mundo se volvió experto en inflación, menos nosotros. Pero, pero digo, es una situación normal, pero digo, del otro lado, ¿qué es lo que ocurre con empresas o inversionistas, ¿no? O sea, ¿dónde están volteando a ver qué hacer con su dinero? Claro. Sí, al final yo creo que para efectos de yo como inversionista, a mí, ¿por qué me tiene que importar la inflación? ¿No? Y obviamente, no nada más la inflación, sino de ahí que vienen las tasas. Es decir, a mí, ¿por qué o cómo me van a afectar que suban la tasa? ¿No? Si para mí está mucho mejor que me paguen en el banco Claro. un 5 que un 2, Claro. ¿no? Entonces, pero en realidad no funciona así. O sea, Así es. hay diferentes aristas que son las que vamos a platicar, de decir, bueno, ¿qué es en realidad, cómo me impacta en A, en B, en C, y cómo esto me afecta al final en mi portafolio y en mi patrimonio, ¿no? Así es, y bueno, uno de los puntos iniciales con los cuales vamos a arrancar el podcast es el producto tradicional que es el pagaré, Uh-huh. ¿no? Digo, acuérdense que este es el donde vas, tú contratas un tema de inversión con una banca comercial tradicional y pues pactas un plazo, dejas una cantidad ahí en el monto y pues la institución te asigna una tasa, ¿no? Digo, va a ser pues más alta a función del monto que sea igual, ¿no? Claro. O sea, va a ser más conveniente en ese sentido. Pero, pues bueno, digo, hemos estado revisando por acá con algunos clientes y pues, ¿cómo se llama? Pues prospectos. Y digo, para que se den ustedes una idea de cómo está el mercado en general, por ejemplo, arriba de 1,5 millones más o menos, las tasas en una banca comercial están sobre el 4.50, ¿no? Uh-huh. Brutas. Entonces, digo, considerando que los CETES andan sobre el 8.50, digo, a la última subasta, Sí. pues estás dejando de ganar 4 puntitos interesantes para ti, ¿no? Claro, no, pero al final de cuentas en dinero es prácticamente un 80% más, Claro. Casi un 90% más de dinero. O sea, te dan un peso, te van a estar dando casi dos. Sí, ¿No? exactamente, ¿no? Y yo creo que es ahí donde... Y yo creo que las instituciones están mal acostumbrando al cliente a que gane poco en ese sentido, Sí. ¿no? Porque cuando llegas tú con el mismo producto, en el sentido de que, oye, pues te va a pagar más, güey, pues ¿qué vas a hacer? Ya es riesgo, ¿no? O ¿por qué voy a ganar más contigo? Claro. Y se lo bueno, podrían pagar sin problemas, sí, ¿no? claro, O sea, la güey. verdad es que sí se lo podrían pagar porque el banco se voltea y ya trae el 8.50 Sí, prácticamente. claro, güey. ¿No? Sin Entonces, mayor tema. y yo creo que aparte es una mala práctica. Digo, entiendo que obviamente pues, ellos van por márgenes y lo que tú quieras, Ujú. pero yo creo que eso acaba forzando al cliente a buscar en otros lugares. Claro. Y lo platicábamos, en la tanda, en X o en Y, que aparentemente son inversiones más atractivas, Claro. pero no. Plecho. Gracias. Entonces, yo creo que también eso influye en que una de dos, o el inversionista se tenga que conformar por la misma ignorancia de que, híjole, es que si me voy a una casa de bolsa, híjole, es que yo he escuchado noticias de terror, que la verdad es que las noticias de terror fueron hace como 40 años, Sí. porque, digo, o 20, pero al No, final... ya 40. 40. Pero sí, la realidad es que prácticamente del 2000 para acá no ha habido ninguna noticia de terror en casas de bolsa. Me refiero en sentido de que quebró y se fue o No, porque o digo, hubo yo malos creo que ya manejos. aprendieron a hacer perfectamente bien su negocio, ¿no? Somos administradores, güey, Claro. ¿no? En Sí. este caso, ya no le quieras jugar en el sentido de... Es que era muy banquero antes el asunto. O sea, como que siento que en realidad estuvo chistoso porque con la privatización de la banca en México, Uh-huh. quien se acabó quedando con toda la banca fueron los cazabolseros. Claro. Y los cazabolseros pues traían otra onda en ese entonces, porque estamos hablando de los 80s prácticamente, y sí, fue 80s, 80s, 90s, y pues, es otra filosofía, muy Sí. diferente. Porque se empieza a ver la filosofía de un banquero español, de un banquero suizo, de un banquero francés, o sea, es otro el negocio, ¿no? Sí. Y Sí, aquí el negocio totalmente. siempre fue comisión, por todo comisión, y al final del día acababa sangrando donde el producto ya no importaba,
O sea, lo que importaba eran las comisiones que estabas cobrando, ¿no? Y yo creo que eso, digo, hasta me da risa luego que hablan de ese banco donde tú estuviste una vez, de la tarjeta, que lo escogimos, a la mejor tarjeta y la más barata, tasa cero, ¿o qué? ¿Cómo se llama? Sí, tasa cero, algo así. Y digo, oye, pero la tasa... No, ese es el nombre de la tarjeta, güey, pero la tasa es muchísimo más alta. Sí, 74, le digo, ¿cómo 74? Le digo, me hace, no, bueno, el chiste es que nunca la pague, porque usted va a totalizar todo el pago. Le digo, sí, entonces, ¿para qué la ponen? Sí, claro. O sea, no pongan el 74. Digo, sería mucho más comercial que dijeras que es el 20, porque de todo modo nunca la vas a pagar, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, creo que al final los pagarés, creo que no deberían digo, y la realidad es que yo al pagaré, yo creo que ninguna persona con una estrategia de mediano o largo plazo debería estar ahorrando en pagarés, hasta por comodidad. Sí, claro. Es una friega andar yendo al banco. Yendo y viniendo, checar saldos y estar firmando esas cosas cada 28 días. Cada 28 días, o sea, no tiene sentido. Yo creo que si lo viéramos con el mismo ejercicio de el refrigerador y la hielera, el refrigerador y el congelador de tu dinero, el pagaré debería ser la hielera. Claro. ¿No? O sea, no es un refrigerador, estás metiendo tu lana o tu comida a la hielera, ¿no? Entonces está bien si te lo vas a chutar a lo mejor en un mes y dices, bueno, pues la verdad es que no vale la pena ni siquiera meterlo a nada interesante, pero creo que al final no es un producto recomendable, ¿no? O sea... No, y digo, y al contrario, o sea, nada más lo dejamos sobre la mesa para que ustedes sepan que es el primer producto donde en teoría deberías de tener un beneficio. Claro. Y no lo ves reflejado. No, y menos, o sea, si estás viendo, y yo creo que nunca pagan arriba de la inflación, y son los que menos pagan o menos se acercan y es el que más costos y comisiones tiene, güey, ¿no? Claro. Entonces, siempre estás atorado por ahí. Sí. Y bueno, el segundo producto del cual les queremos hablar, pues son los fondos de inversión, en este caso, los tradicionales, que son los de deuda. Que digo, sabemos que los fondos tradicionales, en este caso, pues igual tienen diferentes escenarios, ¿no? O sea, los de corto plazo, y por así decirlo, largo plazo en ese sentido. ¿Por qué de largo plazo? Pues porque traen instrumentos llamados bonos, ¿no? Así es. Que tienes una duración mayor, vas a un plazo mayor de 3 a 5 años, por así decirlo, y pues te están generando un cupón recurrente, ¿no? Pero en este caso, pues ¿cómo les implica o cómo les afecta o beneficia el tema de las alzas de las tasas? Sí, y bueno, ahí es... que entiendan el concepto principal del fondo. El fondo, aunque sea de corto plazo, normalmente es una ensalada, ¿no? Claro. Aunque sean puros papeles de deuda, aunque sea gubernamental o gubernamental y corporativo, etcétera, al final van a tener diferentes papeles con diferentes condiciones cada uno, y normalmente, obviamente, dentro de esas condiciones son las tasas que tiene cada uno de estos ingredientes, pero ya en el conjunto lo que sucede es que al final cada fondo se le da un precio diario. ¿Por qué? Porque si tú quieres venderlo o comprarlo, tendría que haber un precio oficial para que no lo estés comprando o vendiendo a lo que supones que es el mercado. Claro. ¿No? Porque pues, en realidad es como un dark pool ahí, ¿no? O sea, no sabes bien lo que está pasando en el fondo internamente durante el transcurso del día. Exacto. Porque a lo mejor el fund manager vendió unos papeles, compró otros. Entonces, eso lo hace muy complejo. Entonces, el funcionamiento, digo, para quien no lo sepa, es básicamente el fund manager agarra el fondo al final del día, literal a esta hora, ¿no? Prácticamente a las 3, 4 de la tarde, por eso cierran a la 1:30 para que le dé chance de hacer su balance, lo envía a la evaluadora. Pues a la evaluadora se voltea con un tercero que es el proveedor de precios, que podría ser el mismo, pero al final se voltean con el proveedor de precios y le dice, ok, esto es lo que tengo en el carrito del súper, básicamente. Sí, claro. Esto es lo que me dijo Lalo que tiene en el fondo. Entonces, el proveedor de precios le dice, bueno, ahí te van todos los precios, y de acuerdo a eso, calculan el valor del carrito del súper, ¿no? Que básicamente es todo el fondo de inversión, y le dan un valor. Claro. Dicen, vale tanto. ¿Cuánto dinero entró? ¿Cuánto salió? Menos esto, más esto. Y el día de ayer, ¿cuánto valía? Entonces, comparan el precio de ayer y hoy, y ese es el rendimiento que tú vas a ver al día siguiente. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? Ayer la tasa era del 7.75 y hoy en la tarde nos damos cuenta que es del 8.50 por la Junta de Gobierno. Claro. Así es. Entonces, sube la tasa el Banco de México y dices, espérame, pero hay un factor, porque
todos los papeles que teníamos ayer nos van a pagar cierta tasa, nos van a pagar el 7.75, ¿no? Pero ya el mercado hoy quiere el 8.50, porque pues, si tú ya inviertes hoy, ya oficialmente te ofrecen el 8.50. Sí, claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu papel de ayer? Si lo quieres vender, lo tienes que vender abajo de su valor, por lo menos abajo del valor de ayer. Sí, claro. Porque dices, oye, pues yo no te voy a comprar algo de 7.75 si ahorita me dan el 8.50, pues no soy tonto. Entonces tienes que compensar, y la forma de compensarlo obviamente es disminuyendo su valor, y eso crea una minusvalía, Sí. ¿no? Sí, y digo, hay una regla súper sencilla que es, si sube la tasa, pues baja el precio de tu activo, ¿no? Claro. Entonces, digo, si tienen oportunidad de pedirle a su asesor, oye, a ver, ¿qué me tienes invertido? No, pues estoy en fondo de deuda. Y puedes ver la cartera del instrumento en el cual estás invertido y ves que su mayoría son bonos de largo plazo, por así decirlo. Pues recuerda esto, ¿no? Si sube la tasa, pues te va a estar pegando en el precio, y esto quiere decir que tu capital, por así decirlo, se va a ver afectado cada vez que haya un incremento en las tasas de referencia por parte de Banco de México. ¿Cuándo es lo ideal de entrar a este tipo de instrumentos? Cuando Banco de México empieza a bajar la tasa de interés. Ahí es cuando debes de entrar, ¿no? Sí, y sí, yo lo veía más o menos como, o sea, yo se lo platicaba a los clientes como una resortera, ¿no? O sea, al final, ¿qué sucede? Que si tú quieres, obviamente, cuando van subiendo las tasas, tú quieres al final ajustarte a la tasa lo más rápido posible. O sea, te vas a terminar pegando de todas formas, güey. Sí. No, ahí no usas la resortera. Me refiero ahí usas la mano. O sea, ¿por qué? Porque quieres aventar la piedrita nada más poquito para adelante. Claro. Así que es invertir a corto plazo para que cuando llegues a la piedrita puedas ahora sí subirte al escalón. Claro. De la siguiente tasa. Y entonces sí vas a estar a lo mejor mermado, que te gusta, 1 semana, 2 semanas, pero lo más probable es que te vayas ajustando muy rápido a la nueva tasa. Entonces, sí vas a tener de todos modos esta minusvalía temporal por un periodo muy pequeño de tiempo, pero si te vas a muy largo plazo, se hace mucho más prolongada. O sea, cuando estás usando la resortera, claro, si avientas la piedra más lejos, vas a tardar más en poder agarrarla y subirte a la próxima tasa. Sí, claro. Entonces, lo que dices tú es, ok, cuando el banco, y esto lo escuchamos, ¿no? Esto en las noticias se escucha, hoy va a subir la tasa, se espera que la tasa suba y la. Bueno, me voy a corto plazo. Sí. Hoy pues ya llegó a su máximo la tasa, se espera que se relaje la política monetaria, que empiecen a bajar las tasas. Es el momento de agarrar la resortera. Sí, ya cambias tu metodología de inversión, ya no te vas al pagaré, ahora sí te agarras el fondo de largo plazo, por así decirlo, que correcto, siempre te estuvieron insistiendo para que invirtieras en él. Pues ahora sí voltearlos a ver y diles, a ver, ¿qué traes ahí, mijo? ¿No? Claro, y al final también falta que tú como inversionista tienes que tener también siempre noción de cuál es tu benchmark, de cuál es tu comparativo, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues ahorita el 8 está poca madre. Dice, ¿el 8 en función a qué? Claro. Ah, bueno, es que está el 8.50, ok, está bien. Pero hay gente que cree que el 6 está bien ahorita, sí, güey, o el 5.5. ¿Y por qué? Porque pues es que antes me daban el 3. Pues sí, pero ahorita están pagando el 8.50 o el 8. Entonces en realidad debería estar, o sea, deberías de exigirles un poco más. Es lo, ¿no?, que me ganan las bodegas, ¿no? Sí, y al final, o sea, sí, pero la realidad es que siempre esa liquidez va a tener un costo. O sea, el tener dinero, y entre más líquido esté, o sea, el costo va a ser mayor y la inflación le va a pegar de una manera directa. Claro. Entonces en los fondos tienes que tener ese, y no tienes que hacerle mucha ciencia, no tienes que ver su cartera, simplemente suben las tasas, corto plazo. Sí. Se van a bajar las tasas, largo plazo. ¿Por qué? Porque te vas a quedar con tu 8.50 otros 2-3 meses, en lo que ya a lo mejor la tasa ya va en 7.75. Sí, claro, ¿no? y si estabas en ese tipo de fondos al principio, cuando iniciaste tu estrategia de inversión, pues no le hagas caso cuando te digan, espérate, güey. No te esperes. No te esperes, ahí sí no te esperes, salte del fondo de largo plazo y vete uno de corto plazo, porque pues, vas a estar generando mes a mes acorde a cómo va la tasa de... Claro. La y de tasa todo mundo no interés, te vas a alcanzar a recuperar. O sea, porque es como lo que decía, es como aventarlo con la resortera y cuando llegas te dicen, otra vez usa la resortera. Dices, no, güey. O sea, ya me agarró una con la resortera, ahora ya no me volvió a agarrar, ¿no? Exacto. Entonces también
Y yo creo que eso es justo. Digo, la verdad es que yo sí me confieso de que lo he hecho, o sea, con algunos clientes, porque llega un punto donde la minusvalía es tal que sé que no se van a recuperar con la nueva tasa, Ujú. ¿no? Y es más probable que el mismo instrumento a lo mejor esté subvaluado y el mismo fund manager pueda hacer algo con eso, porque eso también es cierto. Si le vas quitando dinero al fund manager o al fondo, también él se va quedando con menos herramientas. Sí, claro. Entonces, su estrategia, y eso pasa, o sea, porque dice, pues sí, pero Sí, se salió el imagínate, 20% pobre del güey, fondo. Entonces, mi estrategia me la partieron en dos. Entonces, yo ya estaba preparado para recuperarme. Se los bloqueo. Y ajá, o sea, fue un cock block. No, o sea, al final Nadie del saca día, lana, cabrón. No. sí, no, y la verdad es que llega, o sea, y hay reglas, ¿no? Inclusive hay reglas en los fondos donde si la caída es de tal magnitud, Ajá. podrían inclusive llegar y cerrar el fondo o hacer una política de salida más defensiva, digamos, porque al final el que se acaba fregando es el que se queda. Sí, claro. Sí, porque así lo acabas afectando. Entonces, en cierta forma hay políticas para que no suceda, pero al final pues, tú no quieres el que se queda. Sí. ¿no? Y al que se quedó por decisión propia o porque lo asesoraron así. Sí. ¿no? Pero Oye, ¿no te acuerdas la película de Big Short? Donde hay una escena donde está Michael Burry, que es ¿cómo se llama? El Batman. Sí, Batman. Bueno, güey. Y le empiezan a llegar los mails de, güey, queremos sacar lana del fondo, ¿no? Y Sí. pues dice, pues ni madres, cabrón, o sea, hasta que No. se cumpla la estrategia. Claro. Y así se los avienta un año, casi o dos, y toda la Sí, gente... lo quieren matar. Sí, lo quieren matar totalmente. Sí, Y al final terminó con una ganancia como el 400%, pues, pero lo acabaron, o sea, acabó cerrando, acabó diciendo, está su lana, no quiero volver a saber más. no quiero volver a saber nunca jamás en mi vida, güey. Sí, claro. No, sí, Y eso es importante. Fíjate, hoy digo, lo voy a poner porque creo que vale la pena mencionarlo. Hay una... Tiene un nombre, nada más que es en inglés, ahorita se los paso, pero es una forma de ver las cosas que normalmente eso se llama como en cierta forma como hablando de la trayectoria de las cosas. Tú compras un activo pensando a 10 años Ujú. y tú sabes que lo compraste a $1 y en 10 años tú esperas que esté a $3. Lo más probable es que estés en lo correcto. Pero si tú a lo largo del tiempo, tú empiezas a ver que este activo disminuye, empiezas a cuestionarte tu decisión inicial. Sí, Entonces claro. habla de esa, pues al final ese sesgo por la trayectoria, que ahora crees tú que estás en un error, pero a lo mejor no estás en un error. Lo único que necesitas es darle el tiempo adecuado, que tú pensaste desde el inicio, Sí, claro. a 10 años, para que funcione. Y lo hemos visto una y otra vez donde funciona y los mercados se recuperan y acabas diciendo, chin, ¿te acuerdas que nos salimos? Y chin, ¿te acuerdas que...? O sea, yo recuerdo mucho, o sea, el IPC a 17,000 puntos. Y la pregunta era, ¿crees que llega a los 21? ¿Y crees que llega a los 21? O sea, y llegó a los 52. O sea, Sí. ¿de qué estás hablando? Fíjate o sea, que hoy mandamos una alerta de venta de una de las emisoras ¿cómo se llama? de inversionista alfa. ¿no? De inversionista Ajá. alfa, justamente. Y fue Home Depot, güey. Ajá. Pero esa la mandamos hace como 130 días. Y digo, nos aventamos 130 días así de caída, punto un 17% abajo, aprox. Y hoy salimos como con el 7%, ¿no? O sea, justamente lo que dices. Claro. Si me hubiera salido y hubiera justificado la venta, por así decirlo, de que no, ¿saben qué? El 17 de junio, que fue el peor día de los índices y mercados en general, sin saber lo que podía venir en cuestión de consumo, compras de casas, y la normalización que le van dando los propios inversionistas al mercado, pues te quedas con puras pérdidas, güey. Claro. ¿No? Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, pues hoy hubo reporte ahí de inversionista alfa, suscríbanse, comercial, pero ¿cómo se llama? Pues sí, justamente, o sea, la tesis de inversión te va a llevar a lo que planeaste, lo que hiciste, güey, Claro. ¿no? Sí. Y el propio mercado. Ando aquí distraído porque quiero el nombre de justamente lo que les dije. Sí. No, se llama Path Dependence, o sea, dependencia del trayecto. Ajá. Entonces, cuando tú tomas las decisiones dependiendo del trayecto, Ya.
siempre te vas a equivocar porque vas a tomar decisiones en función a cosas positivas o negativas, Sí. ¿no? Pero la realidad es que eso no debería de ser Tu sesgo, güey, ¿no? Sí, tu sesgo, tu factor de toma de decisión. Ajá. Tú ya tomaste la decisión inicial, aguántala. Sí. Y eso normalmente te va a dar un mejor resultado. Sí, es como empezar la casa y no mames, ¿por qué le pusiste la cochera así? Puta, casi me gusta, cabrón. O simplemente, o sea, empiezas y dices, chin, la cimentación. Y ya se te fue el 25% de la lana y todavía no llevas ni un muro, ¿no? O sea, espérate. Sí, O sea, claro. pues, le estamos construyendo, Sí. ¿no? Y es como si tuvieras, y pasa inclusive con muchas sociedades, donde estás tratando de construir una empresa y crees que, oye, pero ya llevamos un año y ¿dónde está mi lana? Ujú. ¿Cómo que dónde está tu lana? O sea, pero es que yo ya quiero utilidades, o sea, espérate, güey, o sea, Sí, si no conoces la maduración, y funciona hasta para un árbol, claro. o sea, planta un aguacate y va en 6 meses por tus aguacates, pues no, o sea, tarda 3 años, No sé si te 4 acuerdas años. de una vez que estábamos en el TEC, nos llevaron a Carlos Casuga, Sí, que era el de director Yakult. de Yakult, ¿no? Que nos Sí. decían que estos güeyes le sacaban lana más o menos como 5 o 10 años a las empresas, ¿no? Y era así, Así de, es. si quieren, cabrón, ¿no? O sea, Sí. No, pues ve Amazon. sí. O sea, Amazon creció porque, y Wall Street lo odiaba porque no les daba los rendimientos. O sea, Claro. invertía. Sí, no, 10, 15 años, no de utilidades. Exacto. ¿Sí? No. Y que, pues sí, nada más que en 5 años, o sea, brincó de 10 a 1000. Sí, claro. ¿No? Lo que las otras ya están súper castigadas. Y bueno, igual nada más para cerrar, ya vamos a brincarnos qué es lo que les pasa a las empresas, por ejemplo, en este caso emisoras o acciones, cuando pasa el mismo escenario, ¿no? Cuando hay alza de tasas. Ujú. Bueno, tenemos 2 casos igual reales, que es el de Unifin y Crédito Real, que están ahorita calientitos. Ujú. No sé si viste la nota que Unifin tenía calificación, creo que AA menos o más, una cosa, no me Ajá. acuerdo del último símbolo que tenía, pero en el mismo día, güey, brincó 14 escalones hacia abajo. Hacia abajo. Ajá, entonces ya estaba como grado especulativo y casi Sí, junk bond. Sí, el bono basura, güey. Entonces le pusieron una madriza a las calificadoras por todo el tema de que decidió no pagar deuda, ¿no? En este Ujú. caso, pues las empresas que son financieras no bancarias, pues recuerden que este tipo, como en este caso Unifin o Crédito Real, pues no pueden captar recurso como un banco tradicional, ¿no? Entonces, pues ellos lo captan a través de las colocaciones que hacen a través de bolsa, o bien, por así decirlo, a través Sí, de la emisión de deuda que Ujú. traen con otras instituciones, ¿no? Entonces, pues quiero lana, o emito deuda o emito más acciones, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Entonces, pues estos cuates dijeron, güey, pues ya no te puedo pagar, los contratos que emitía la tasa fija son a 36 meses, me está pegando la captación del recurso o la cobranza, por así decirlo, y pues por otro lado, lo que tengo que pagar pues sí es a tasa variable, güey. Entonces, Claro. pues traigo atorón por todos lados, ¿no? Entonces, fue por lo mismo que decidieron no pagar. Creo que traen un equipo bastante fuerte por ahí a los, ¿cómo se llama? Rothschild. Ujú. Van a negociar muy perro, güey. Claro. ¿No? Sí. No, y al final yo creo que el entender qué es lo que sucede con una empresa cuando suben las tasas, Ujú. yo creo que está primero la parte del análisis, o sea, los analistas o el inversionista que quiere saber cuánto es el precio justo para pagar por una acción, lo que hace es, normalmente, tú analizas el pasado y dices, bueno, esta empresa tiene utilidades de este tipo, no sé, de 10 pesos al año por cada acción, y crece más o menos la empresa un 2-3% cada año. Si esto lo proyecto a 5 o 10 años, La comparas contra los índices, sí, me da estos flujos. Si lo traigo a valor presente, y traer a valor presente es descontarle un cierto rendimiento a esos flujos. Exacto. Y muchas veces se utilizan precisamente estas tasas libre de riesgo o la tasa de referencia. Exactamente. Entonces, entre más suba la Entre tasa más- de interés, sí, el pues vas a divisor tener aumenta. menos dinero en el presente. Así es. Entonces, si tú dices, oye, 100 pesos los voy a traer al 10%, pues al final de cuentas me da, no sé, 91 pesos, 89 pesos, ¿no? Pero ¿qué sucede si la tasa sube al 15? ¿O qué sucede si la tasa baja al 5? Claro. ¿No? Entonces, al final del día el divisor va a cambiar y por lo tanto
el valor presente puede variar dependiendo de esa tasa. Entonces, muy normal, o no es muy normal, es ley prácticamente, que por ese factor nada más, tú tengas que estar valuando tus acciones más barato de lo que estaban ayer, que la tasa no estaba en estos niveles. Claro. ¿No? Entonces, no es de ahí de entrada no es de espantarse, simplemente es un tema de análisis, un tema de matemática, pero al final, ¿qué sucede dentro de la empresa cuando aumentan las tasas, ¿no? Porque también hay otras implicaciones. ¿Qué sucede dentro de la empresa? Pues digo, hay una parte que debes considerar siempre, que es qué tan endeudada está la empresa que quieres comprar, ¿no? Digo, si tú vas por una ganancia en el precio de la acción, pues digo, también volteate a ver cómo están los libros de la empresa que quieres comprar, güey. O sea, qué tan sana está. Digo, si es una empresa que está, no sé, apalancada más de su capital, un 120, 140%, pues obviamente cualquier movimiento de tasa pues le va a pegar durísimo, ¿no? Claro. No va a ser como que te avienten una bolita de papel, va a ser literal que te van a pegar con un bat, güey, ¿no? Sí, no, y es precisamente donde vas al tema de Unifin o de crédito real. Ajá. O sea, crédito real, pues ¿cuánto te gusta que hubiera prestado que no fuera su capital social? A lo mejor el capital social eran, no sé, voy a inventar, 5,000 millones y estaba prestando 20,000. Claro. Entonces traes 15 de deuda, o sea, sí, prácticamente estás 3-1, deuda capital. Pues obviamente te suben la tasa poquito y paz, o sea, tu capital, o sea, lo que genera sí, tu aparte, capital se va al suelo. Sí, exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, digo, esos güeyes, pues al cliente tienen su tasa fija y por acá le están cobrando tasa variable y pues están la madriza de la vida, güey, claro, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas, o sea, que no esté tan endeudada y ¿cómo se llama? Y ver la cantidad de flujos que puedas estar trayendo a valor presente, sí, ¿no? O sea, ¿qué tanto flujo de efectivo te está generando realmente la empresa? Porque una cosa es la utilidad y otra cosa realmente es el flujo que está generando como tal, ¿no? Entonces, pues ahí es donde vas a ver el beneficio por acción o beneficio en tu dividendo que vayas a traer también. Vas a ver ese beneficio, ¿no? Entonces, pues si estás también muy endeudado, sus beneficios cada vez deben ser más cortitos. Sí, y voy a hacer un paréntesis ahí porque a mucha gente le causa sorpresa de que las empresas bursátiles casi nunca pagan su deuda. Eso es importante aclararlo. A veces es estrategia, ¿no? No, claro, pero me refiero, o sea, emiten deuda a 5 años, ¿no? Porque voy a hacer una planta nueva y soy quien quieras. O Apple. Soy Telmex y voy a poner línea fibra óptica y bla, 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 y va. Entonces me endeudo a 5 años a cierta tasa, ¿no? Tasa X. Pero cuando llegan los 5 años, normalmente yo no agarro, o es más, cada mes no estoy como todos los normales, pagándole al banco cada mes. O sea, no existe. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, no existe. Bullets, güey. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que agarran y dicen, no, pues yo en 5 años tengo que regresar la lana. Entonces, mientras únicamente pago intereses. Claro. Entonces, el único gasto, el único desembolso que tengo realmente son los intereses. Entonces, si estaba la tasa al 3,5% y yo pagaba 350 millones, hoy pago 800. Claro. Entonces ya no está padre. Entonces, prácticamente se duplicó mi gasto de intereses. El capital me vale madre, porque yo sé que en 5 años voy a refinanciarlo. Bronca para los que, por ejemplo, crédito real y demás, que tienen que pagar y tienen que refinanciar a estas tasas. Cuando dicen, oye, es que mi otro crédito lo traía al 4,5%, 5% y ahora tengo que refinanciar al 9 o al 10. Sí. Entonces, ya no hay, o ya la gente no quiere ni siquiera prestarme la lana. Se llevan el refri, güey. Sí, entonces, al final, ¿qué sucede? Que es donde vienen las broncas de impago. Y decir, pues no tengo el capital para pagar porque ya nadie me quiere financiar. Sí, claro. Entonces, muchas veces hasta se sientan ellos mismos para que se acerquen a negociar los acreedores. Sí, claro, güey. Ellos son los grandotes, ¿no? O sea, porque también el acreedor dice, sí, pero yo necesito recuperar miles de millones. no puedo agarrar el refri, ¿no? O sea, y son dueños de Mave, no pueden agarrar miles de refris, pero no funciona así, ¿no? Al final, lo que sí es que, para efectos de yo como inversionista tengo que contemplar que los intereses que estuvo pagando o que paga mi empresa, o sea, o la acción en la que estoy invertido, se van, inclusive va a duplicar, como lo hemos visto ahorita, ¿no? De tasas de 3,5, irnos a 8,5, pues es duplicar y todavía va a seguir. Entonces es muy probable que lleguen inclusive a triplicarse. Sí, claro. ¿Qué implicaciones tiene eso? O sea, vamos a darle lectura, decir, por eso
la acción se tiene que clavar 20-30%. Sí. Porque viene el castigo inmediato, porque dices, mis expectativas son, no me voy a esperar a que suban la tasa. Yo desde ahorita voy a plantear el escenario como si de veras ya estuviera al 10% la tasa. Sí, exactamente, ¿no? O sea, es lo que hacen los inversionistas, bueno, las casas de bolsa grandotototototas, un JP, Goldman, todas esas, ¿no? Entonces, pues, hacen sus valuaciones, todo el rollo y justamente... Pues igual ahorita no nos conviene tener tanto esta posición, güey. Claro, y la truenan y vámonos. La truenan, ¿no? Y pues digo, prefieren, si quieres, un 7% abajo sí. que el 35% que traemos todos, ¿no? Claro, sí, no, y al final ellos también, por el volumen que manejan, tienen que anticiparse con varios meses a posibles escenarios. Entonces muchas veces le pegan, muchas veces no. También por lo mismo, porque dicen, pues sí, yo no puedo salir y vender el 5% de Apple, porque no se puede, o sea, simplemente no se puede, y tengo que, o cubrirme con derivados, cubrir posiciones, o hacer ciertas estrategias que al final... Para recuperar ese... No, y empiezan a mover el mercado mucho antes. Sí, claro. ¿No? Entonces, 6 meses antes ya estás empezando a ver cosas que se pueden venir, y ahí vienen el FOMO, y ahí vienen muchas otras suposiciones que pueden inclusive... hasta el nivel de los algoritmos, de ya los quants, pues ya los algoritmos también, pues pum, güey, o sea, y a lo mejor desencadenan una caída más fuerte, todo, ¿no? Entonces tiene implicaciones importantes. Otro, por ejemplo, es el tema de que precisamente si yo estoy viendo que el Banco Central sube las tasas, obviamente la economía se va a ir. Digo que también hay sectores, por ejemplo, ahorita dijimos algunas emisoras, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los bancos, pues es un sector que se ve beneficiado con el alza de las tasas, güey. Sus márgenes. Exactamente, entonces, pues el precio el precio de la acción, pues tendería a tener una apreciación o un alza, porque pues saben que van a estar ganando más. Sí. ¿No? Aunque también luego entran estos factores, decir, claro. Sí, pero... a lo mejor mucha gente va a tener desconfianza de comprar. Ándale. Entonces van a pedir menos créditos para casas, menos créditos para autos, van a gastar menos en su tarjeta de crédito o la van a tratar de liquidar. Sí. Entonces, con los bancos yo creo que siempre está ese ajuste y es chistoso porque pues siempre los castigan de primera. Sí. Y ya luego empiezan a ver los resultados y dicen, cabrón. no, o sea, ¿para qué vendiste, Juan? No mames. No, y empiezas a ver, oye, pues Citi reportó bien y fulano reportó bien, o sea, obviamente dan sus guidance de decir, no, pues, creo que no vamos a estar tan bien, pero muchas veces acaba uno castigando más de lo necesario, porque sí hay sectores que también se ven beneficiados y no sabemos a ciencia cierta si el supuesto de que la economía se vaya a contraer o vaya a disminuir el gasto sea cierto o no. Claro. Es una suposición. Ya cuando te das cuenta que no se contrajo tanto, dices, caray, entonces empiezas a ver los resultados positivos en algunas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues ese sector pues siempre les va bien. Güey. Sí. Siempre les va bien. Y sí, ahora pero muchos otros también piensas que dices, bueno, los automóviles, ¿no? Y es muy común en las de autos que dices, esas sí se van a clavar poquito, ¿no? O los productos de consumo discrecional. Fíjate que una que le ha ido bastante bien ahorita con toda esta situación de alza de tasas y inflación y toda esa cuestión, por ejemplo, no sé si ya lo dijimos aquí, pero fue McDonald's. O sea, el caso de McDonald's neta está súper chingón para analizarlo, luego lo vemos así ya en particular, pero le fue poca, o sea, daban datos de inflación alta y la acción de McDonald's seguía subiendo. Y como la gente que a lo mejor estaba yéndose a otros restaurantes, pues ya se va para abajo. Sí, güey. Y es un poquito ese deterioro de la confianza y sustituir productos a lo mejor de consumo discrecional a unos que ya son pues más baratos al final, o sea, Walmart, ¿no? ¿Sabes qué? Que sí voy a dejar la hamburguesa Beyond y voy a regresar a McDonald's, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces, ese factor de la economía, o sea, la contracción que va a generar un alza de tasas, también le va a pegar a tu empresa. Así es. Entonces tu empresa se va a ver perjudicada porque vende menos, gasta más en intereses, y bueno, pues prácticamente va a tener también en cierta forma más inflación, porque de entrada ya existía la inflación, entonces es muy probable que los márgenes se contraigan, porque tú dices, oye, hay más inflación, pues subo los precios. Pues sí, pero estoy subiendo los precios en un entorno donde la economía se está contrayendo, entonces pues, menos voy a vender. Claro. ¿Sí? Entonces,
Y si estoy muy endeudado, pues ya la traigo adentro, o sea, Sí. no puedo hacer nada. Cuando hay ciertas empresas que aprovechan, que traen un balance muy conservador, que traen mucha lana en la caja, y precisamente pasan este tipo de cosas, y son güeyes que se sientan, agarran mucho mercado, y entonces ya empiezan a lastimar más a los competidores, porque al final es una guerra, Sí. ¿no? Sí, se pone cabrón. Digo, es un tema muy, muy amplio todo el tema de las tasas y habría que verlo por sectores para verlo Sí. específicamente cuáles son los que se han beneficiado en estos últimos meses o cuáles se han visto más afectados, por así decirlo. Igual sería interesante con todo lo que estamos viviendo hacer un reportito por ahí para Sí. que lo pudiéramos Sí, ver, pero ¿no? sí, y también digo, y para el inversionista así más light, o sea, la realidad es que al final, la clase de activo, de Sí, que me están capitales, hablando, yo nomás quiero mis setes, sí, güey. sí, no, o bolsa, pero a lo mejor índices, ¿no? Ajá. Pero al final se va a ver golpeado. Claro. O sea, la realidad es que en ¿Dónde lo términos, estás cachando, güey? en términos generalizados, todo se va, o sea, tú vas a ver una caída fuerte de las bolsas, Ujú. ¿no? Que va a haber, como siempre, ahora sí que sus ovejas negras que funcionan al contrario, y sí, ahora, todo el mundo ya tiene tan analizado cuáles son los sectores que se ven beneficiados, que si es salud, que si es el consumo básico, que Bueno, todo de el mundo... salud ahorita ha tenido repuntes cañones, pero pues también, ¿no? O sea, Sí, sí, pero en COVID, realidad, chango, güey. sí, pero y Todo. todo el mundo se va ahí, o sea, porque también saben que son sectores defensivos, Ujú. ¿no? Entonces muchas veces se cuelga la gente de ahí de más y aparentemente esos salen beneficiados, pero muchas veces no sabes si es porque en realidad estaban bien o van a estar bien, Ajá. o es nada Sí más están porque generando todo el mundo realmente lo el está flujo, usando güey. como refugio. Sí, sacaron ya tipo meme stocks, ¿no? Así es. Está cabrón. Pero bueno, igual Bien. los invitamos a que conozcan el portafolio review, Rich. Sí, porque aquí, digo, y algo importante, a lo mejor un poquito antes es, ¿qué debe de hacer un inversionista entonces en este juego de tasas? Porque constantemente están o subiendo o bajando, Ajá. ¿no? Hay muy pocos momentos donde se queda sin cambios, Claro. pero son pausas, ¿no? Normalmente es como la música, o sea, hay notas altas y notas bajas y así va Sí, constantemente. no es planito, ¿no? Son Todo. ciclos. Sí, exacto. O sea, y que lo entiendan, está diseñado así, no es circunstancia, no es suerte, se diseña. A mí siempre me va mal, pues. Porque vas en contra, o sea, vas al revés. Sí, o Te cortaste estás la subiendo estrategia arriba y te estás demasiado. bajando abajo. Cortaste, sí, tipo Katie Woods. ya la agarramos de broma, pero no manches, esa mujer está comprando así los puntos altos. Creo que la última que soltó, ¿cuál fue? ¿Roku? ¿Sí? Creo que sí. Pero la soltó así digo, la acaba de soltar ahorita en estos meses, pero también la compró en puntos altos. Y todas las conferencias que estaba aventando así de, no, pues Roku va a tener un crecimiento de ta. Y pues al final del día terminó haciendo lo que decía que no iba a hacer. Lo que decía que no iba a hacer. Sí. Exactamente, pues tronó la posición y pues obviamente trae una pérdida impresionante con esa sola emisora. Y justamente a los días después de que la tronó, empezó el Arriba. repunte así. Claro. Estoy hablando de 10, 20% diarios y dices, güey, ¿para qué? ¿No? Claro. O sea, Sí. también, ¿no? Entonces sí, yo creo que es importante el entender que en este vaivén, ¿qué tienes que hacer? Rebalancear. Claro. Y cuando tú tienes un perfil muy digo, ya pues, estructurado, por decirlo así, y tú dices, bueno, yo estoy invertido a lo mejor 70-30, 50-50, bla, bla, bla. La misma naturaleza, o sea, el mismo rendimiento te va a ir guiando. Decir, ok, pues, si vas a estar 70-30 y estás, tu 30 ya se hizo 35, pues obviamente traes el 65 acá. Ujú. ¿Qué significa? Ve tomando utilidades Sí. y ve rebalanciando, que es ese rebalanceo que hablamos, que a lo mejor pueden hacerlo cada 6 meses o cada año. Es sano no hacerlo cada mes. No, hay que darle un poquito más de espacio a Como la dice a las Marta de Baile, estrategias. no es diario, cabrón, no es diario. Sí, y bueno, para eso precisamente algo que hacemos es el portafolio review. Sí, el portafolio review, pues digo, si ya compraste algo, pues lo podemos revisar, analizar de acuerdo a las circunstancias en las que está el mercado
y decirte si es lo óptimo para tu perfil y obviamente pues las condiciones actuales para que te puedas mantener, incrementar o puedas rebalancear o reajustar tu portafolio, ¿no? Digo, se trata igual de corregir o tomar una mejor decisión dentro de tu inversión. Y Claro. y si apenas quieres empezar, pues También, podemos empezar por el diseño de portafolio, pero normalmente el portafolio review es útil precisamente para rebalanceo, para revisar si alguien te está asesorando y a lo mejor tienes dudas de si es lo adecuado para ti, pues te podemos dar una revisada, una asesorada sin sesgo, porque pues evidentemente no tenemos nosotros vela en el entierro. Sí. Entonces, y también, bueno, para la parte de tomar decisiones precisamente de, oye, le meto más, sí, ¿qué hago? me salgo o me aguanto, o sea, que son básicamente tus 3 decisiones. Claro. No hacer nada, vender o comprar más. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, tiene implicaciones en todo tu portafolio precisamente. Entonces, bueno, eso es lo que vemos en el portafolio review, que pueden hacer una cita directo en la página de circuloalfa.com. Ahí, tanto con Lalo como con un servidor y pues, ¿qué más? Y pues los esperamos a través de redes sociales para que nos dejen sus comentarios, igual nos pueden escribir y ¿cómo se llama? Pues pueden revisar a través de la página los otros servicios que tenemos y echarnos un comentario, ¿no? Un mensajito, un correito. Oye, ¿sabes qué? Me interesa, no sé, el portafolio o el diseño del portafolio, o suscribirme a los, ¿cómo se llama? Las otras plataformas que tienen, pues adelante, ¿no? Muy bien. Está bueno. Y pues yo creo que con eso cerramos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Caer esto. Ya había cotorritos. Los mosquitos. Nos salimos por los mosquitos, güey. Sí. Pero bueno, síganos, Instagram, Facebook. En Facebook como Inversionista Alfa, Instagram como Círculo Alfa. Y bueno, también suscríbanse al boletín gratuito para que les lleguen ahí todos los boletines. También en la misma página ahí se pueden inscribir. Así es. Y pues bueno, pues muchas gracias. Bye bye. Bye.